Y bueno, la familia Amariliaceae es una familia bastante importante. Yo creo que muchos de ustedes la conocen de alguna forma porque lo utilizamos para condimentar, hacer comida, como por ejemplo la cebolla y el ajo. Son especies que pertenecen a esta familia, ¿ya? Depende muchas veces de los autores porque Amariliaceae en algún momento fue considerado como dos grupos independientes, donde las Ariaceae eran una familia en particular y las Amariliaceae eran distintas, pero a partir del trabajo y mejor conocimiento acerca de estos grupos y sobre todo aplicando análisis genético, se ha determinado que en realidad forman solamente un clado. Ya, entonces, como la familia Amariliaceae estaba descrita anteriormente, tiene preferencia sobre el nombre y por lo tanto la familia que en algún momento se considera como Aliaceae quedó incluida dentro de esta familia que es Amariliaceae. ¿Ya? Esta es una familia que tiene alrededor de 85 géneros y más de 100 especies que están distribuidas en todo el planeta, en los 5 continentes, obviamente no está en la Antártida. Y en Chile tenemos alrededor de 86 especies. ¿Ya? Aquí igual es sumamente interesante porque hay varios géneros que son endémicos de Chile. ¿Ya? Y se estima, los recientes análisis moleculares han estimado que esta familia apareció más o menos hace 87 millones de años antes de la extinción de los dinosaurios. ¿Ya? Esta familia se caracteriza porque son hierbas, ¿ya? No son leñosas, no son árboles, siempre son plantas herbáceas. Son perennes, es decir, que tienen un ciclo de vida relativamente largo en comparación a una planta anual, que su ciclo reproductivo es bastante corto, que dura generalmente un año. Estas plantas duran más de 2 años, generalmente, ¿ya? Y además están dotadas de bulbo, ¿ya? O además pueden, en algunas especies, tener rizoma, que es un tallo modificado donde se almacenan nutrientes y que permiten a esta especie sobrevivir en condiciones tan extremas como por ejemplo en el desierto florido, ¿ya? Y bueno, aparte de tener un bulbo, estas plantas se denominan plantas geófitas, ¿ya? Porque estos bulbos permanecen bajo el suelo y es una estructura de resistencia. ¿Ya? Uno va, por ejemplo, al desierto de Atacama y va a ver solamente suelo seco, pero en realidad hay muchas especies que están ahí sobreviviendo a partir de este bulbo que tiene agua y nutrientes que le permiten de alguna manera sobrevivir en condiciones de extrema sequía. ¿Ya? Y sequías prolongadas, por ejemplo, el desierto florido ocurre más o menos cada 5 años, pero hay eventos que pueden durar 7 años de total sequía. ¿Ya? Entonces estas plantas sobreviven gracias a esto. Otra cosa interesante es que, bueno, como toda monocotiledónea, tiene, las hojas son enteras, es decir, no están divididas, y además son alargadas, ya con forma como lineales, y además tienen nervadura paralela, la mayoría de ellas, y tiene un escapo, que es un tallo alargado, donde en el ápice, es decir, en la punta, tiene un grupo de flores. ¿Ya? Ese grupo de flores se denomina umbela, que es en el mismo eje, o sea, a la misma altura del eje salen un montón de florcitas. ¿Ya? Depende muchas veces, obviamente, de la especie, donde vamos a encontrar algunos géneros que se caracterizan porque tienen muchas flores, formando como especie de pompones, como por ejemplo, no sé si han visto la flor del ajo o de la cebolla, que es una florcita, un tallo largo y de arriba tiene como una pelotita. Ya es un montón de flores. Ya, en comparación, por ejemplo, a las añañucas, que generalmente tienen poquitas flores, o hay algunas que son uniflores, ya que tienen solamente uniflores. Ya, entonces eso va a variar obviamente dependiendo del grupo al cual nos estamos refiriendo, pero en general estas especies tienen este tipo de inflorescencia, este tipo de grupo de flores. Y además también tienen flores que son muy vistosas, tienen colores bastante llamativos la mayoría de ellas, también hay algunas especies que tienen flores blancas, pero en general son muy llamativas. ¿Ya? Las flores son actinomorfas, es decir, que en general tienen simetría radial. ¿Ya? Es decir, podemos establecer varios planos de simetría en estas flores. Sin embargo, ya vamos a ver que en el genoma Miercia eso no se cumple. ¿Ya? Las flores son hermafroditas, es decir, la estructura reproductiva masculina y femenina están dentro de la misma flor. Son vistosas, el perigonio está dispuesto en 2 verticilos trímeros. Acá tenemos una representación de la flor mirada desde arriba, obviamente esto es un esquema, donde las partes más externas corresponden a los tépalos, que son las partes más vistosas de la flor. Y como se puede ver, hay 3 tépalos que están en la parte más externa, tépalos externos y tépalos internos, en la parte más al interior.
por eso son 2 verticilos, ¿ya? Y hacia el interior tenemos un grupo de 6 estambres, que son la estructura reproductiva masculina, que están dispuestos de forma también radial, un verticilo externo y un verticilo interno. Y en el centro tenemos un ovario. Ya ahí también puede ser un ovario ínfero, pero también hay ovarios súper. Ya ahí es súper variable. E incluso se utiliza la posición del ovario también en taxonomía para identificar la especie y los diferentes linajes dentro de la misma familia. ¿Ya? Y el fruto además es una cápsula, que es un fruto seco que se abre y adentro tiene la semilla. Esas semillas pueden tener como pequeñas alas, como planas, como por ejemplo en el caso de la ñañuca y de las fiselas, que son semillas planas, muy delgadas, livianas, y que son principalmente dispersadas por el viento. ¿Ya? Hay otras especies, como por ejemplo la del género Mirce, que vamos a ver, que las semillas no tienen alas y por lo tanto la dispersión es simplemente por gravedad. Entonces se abre el fruto y la semilla cae y queda ahí mismo. Eso también explica después también quizá la distribución que tienen algunas especies que pueden ser como demasiado restringidas. ¿Ya? Y esta familia tiene 3 subfamilias. Tiene la familia Amarioidea, la Agapantioide y la Alioide. Ya aquí están las anañucas, que ahora están de moda por el fenómeno del desierto florido. Tenemos los agapantos, yo creo que la han visto. Todos los jardines son plantas introducidas que tienen distribución principalmente en África, pero ahora están en todo el mundo, principalmente por el uso ornamental que se le adaptaron. ¿Ya? Y tenemos las alioides, donde aquí tenemos las leucocorines, ya que son los típicos wii. ¿Ya? Y en particular leucocorina es un género endémico de Chile que tiene varias especies, pero está restringido solamente a Chile central y la zona mediterránea y semidesértica. Y en esta subfamilia se encuentra el género Mirce, ¿ya? Pero además esta subfamilia está dividida en distintas tribus, ¿ya? Son categorías supragenéricas, pero además como debajo de familia, ¿ya? Y Alioide tiene estas 4 tribus, bueno, dependiendo obviamente de los autores. La tribu Leucocorinae está incluida dentro de Gilesiae, ¿ya? Pero pueden ser 3 o 4 tribus. ¿Ya? Aliae es la tribu que tiene la mayor distribución, se puede encontrar prácticamente en todo el hemisferio norte, como se puede ver, bastante amplia distribución, y además tiene el mayor número de especies, ¿ya? Es la que tiene la mayor riqueza de especies dentro de Aliae. Tenemos la tribu Turbaceae, que corresponden a estas plantas que también son ornamentales, no sé si la han visto, que dicen como a cebolleta, no sé cómo, pero son súper ornamentales y tienen sabor a cebolla o ajo, ¿ya? Y esta tribu está restringida a África del Sur, ¿ya? Es una distribución mucho más reducida y además es la que tiene el menor número de especies. En contraparte está la tribu Gilesiae, que en este caso incluye la Leucocorinae, que es endémica de la América del Sur, ¿ya? Y la distribución es principalmente subtropical. Hay algunas especies que están en la zona andina tropical, pero más que nada debajo del trópico, ¿ya? Y además es súper interesante porque se estima de que la diversificación de estos 3 grandes linajes ocurrió más o menos hace 62 millones de años, y eso coincide también con la deriva génica, o sea, la deriva continental, digo, de la separación de estos continentes. Entonces, en gran medida, esta separación de estos continentes explica la radiación y diversificación de estos grupos y la actual distribución de esta tribu en particular, ¿ya? Y bueno, como dentro de la Gilesiae tenemos la especie del género Gilesia y también tenemos la especie del género Mirce, ¿ya? Llegando ya a esta tribu tan particular, que se llama Gilesiae en sentido estricto, excluyendo a la especie de la tribu de las Leucocorinae, tenemos esta tribu que es muy poco conocida, tiene una distribución prácticamente en el sur, donde la mayor cantidad de especies está en Chile mediterráneo. También tenemos algunas especies representando en Argentina, en Bolivia y en Perú, ¿ya? Y una de las cosas más distintivas de esta tribu es que, a diferencia de la mayoría de las especies de Amariliaceae, que tiene la forma de las flores son actinomorfas o de simetría radial, estas en particular son zigomorfas, ¿ya?
Es decir, que podemos establecer solamente un plano de simetría. Es como muy parecido a la orquídea. La orquídea en general son así. Sin embargo, es un carácter totalmente divergente dentro de esta familia, ¿ya? Y por lo tanto le hace también bastante particular, ¿ya? Dentro de esta de Iglesiae tenemos varios géneros, la mayoría están presentes en Chile. Tenemos Ancrumia, que es un género endémico monotípico, tiene solamente una especie, y su distribución está restringida hacia la costa de la región de Coquimbo y el norte de la región de Valparaíso. Si van, por ejemplo, a Huentelauquén, en la zona de Canela, ahí pueden encontrarla habitando entre medio del matorral esclerótico, ¿ya? Y además otra cosa interesante de este grupo, que además tiene una tendencia a la simetría bilateral, es que los colores son entre el verde, pasando por el castaño, llegando hasta el púrpura. Siempre son de estos tres colores, o no hay como de colores rojos, blancos, o algo así, nunca vamos a encontrar en este grupo. Siempre son como estos colores más o menos apagados, ¿ya? Y lo otro interesante es que florecen muy temprano en el invierno, ¿ya? De hecho, algunas personas dicen que son como flores mucos, porque como que llueve y lo primero en florecer son estas plantas. Ya generalmente lo podemos encontrar como de forma tardía en el invierno o de forma muy temprana en la primavera, más o menos como entre agosto hasta en esta época. Y entonces florecen de forma muy temprano y de hecho ahora si vamos al cerro probablemente ya casi nos veamos o vamos a ver quizás los frutos, ¿ya? Tenemos Gentium, con Gentium natropurpureum, también una especie endémica y monotípica. Tenemos Gilesia, que vendría siendo esta que está acá, que es muy parecida al otro género que se llama Mierce, que vamos a ver ahora, y tiene 4 especies, Gilesia, ¿ya? Todas también son endémicas de Chile. Miento, hay una especie que de hecho esta que se ha encontrado en la zona de Mendoza, ¿cierto? Sí. En Mendoza está. Y entonces, este género podría ser endémico de Chile, pero hay una especie en Mendoza, por lo tanto no es endémico en el sentido estricto. Y además tenemos el género Miercia, que tenemos 6 especies de este género en particular. Y son muy parecidos. De hecho, muchas veces me dicen, oye, encontré una Miercia que no sé cuál es. Y en realidad, casi siempre son en realidad Gilesia, ¿ya? Y la gran distinción entre el género Miercia y Gilesia es que Miercia tiene 6 anteras que son fértiles, ¿ya? En comparación a Gilesia, que tiene 6 anteras, pero 3 son funcionales, ¿ya? Y las otras no son funcionales, están convertidas como una suerte de apéndice, ¿ya? Y otra cosa interesante es que en Gilesia el estigma es trífido, ¿ya? Que no puse una fotito acá, pero es trífido. Y en este caso tiende a ser, puede ser trilobulado o generalmente capitado. ¿Ya? Esas son como las dos grandes diferencias entre estos géneros tan particulares y que además tienen una fuerte simetría bilateral. Además tenemos el género Solaria, que es esta que está acá, esta es Solaria mierzoide, esta es una especie nativa de Chile y Argentina. Y tenemos Triclora, que es una especie endémica de Perú, también tiene una sola especie. Y por otro lado tenemos Schindlerzella, que vendría siendo esta especie que está acá, que es endémica de Argentina y Bolivia. Ya también tiene una sola especie y es una planta muy rara que de hecho nunca he visto fotos de la flor. Está solamente disponible esa imagen, ese dibujo. Ya. Y este género en particular, el género Miercia, es un género que es endémico de Chile, es decir, su distribución está restringida al territorio nacional. Y tiene una distribución más o menos desde la cuarta región hasta la Araucanía, ¿ya? La especie que tiene la mayor distribución corresponde justamente a la primera especie que fue descrita dentro del género y corresponde a Miercia chilensis, ¿ya? Esta planta fue descrita a John Lindley, que fue un gran botánico, encontró esta planta probablemente en la zona cercana a Valparaíso y describió este género por una sola especie, ¿ya? Y el nombre genérico Miercia fue dedicado a John Mierce. ¿Ya? Mierce también era un botánico y de hecho también ha recibido otros nombres en su honor, como por ejemplo el belloto del norte. El belloto del norte es Bellsmedia miercis, justamente como una forma de reconocimiento a este botánico. ¿Ya? Y esta planta fue descrita en 1826. Así es una Miercia chilensis.
¿ya? Y se caracteriza porque tienen 6 sépalos, generalmente son de colores verdosos, ¿ya? A veces también se pueden encontrar de forma un poco más violeta o de color más o menos castaño, pero generalmente lo encontramos de este color, ¿ya? Y lo particular es que, aparte de los 3 sépalos, tiene 6 en este caso, apéndices, ¿ya? Que son estructuras que no son pétalos, sino que son estructuras que aparecen entre medio, ¿ya? Y que dan esta apariencia como de insecto, como algo raro, ¿ya? Y eso es algo que también ocurre en la orquídea. De hecho, este grupo, junto con la orquídea, como que hacen más o menos cosas parecidas, ¿ya? Son amigos. Son amigos, sí, pero son de grupos muy, muy lejanos, ¿ya? Y otra cosa interesante es que las anteras, ¿cierto? Que son este palito donde arriba está el polen de las plantas, ¿cierto? La base de las anteras, es decir, los filamentos, se juntan y forman un tubo, ¿ya? Entonces están los filamentos y se juntan formando un tubo. ¿Y qué es esto que estamos viendo acá? Es un pequeño tubo que se llama tubo estaminal. Y adentro de ese tubo emergen, ahí se ve de color amarillo, se ve el polen, ¿ya? Entonces el polen está dentro de ese tubo estaminal. Y adentro obviamente está el estigma y en la parte inferior, hacia adentro obviamente, está el ovario, ¿ya? Entonces este es una de las cosas más interesantes de este grupo, que tiene esta antera fusionada o conada formando un tubo alrededor del estigma, ¿ya? Y bueno, aquí está Miercia chilensis con su vista, como la podemos ver generalmente cuando salimos al campo. Una foto de Oscar Ovalle que está por ahí. Sí, y bueno, como se puede ver, estos apéndices pueden ser, generalmente son bífidos o pueden ser bífidos. O sea, bífidos o trífidos, ¿ya? Es decir, que esta es un apéndice que se divide en 2 o en 3, ¿ya? Pero siempre son 6 que están alrededor del tubo estaminal, ¿ya? Eso es muy importante. Y los tépalos generalmente son alargados y muy agudos, ¿ya? Como lineales y agudos. También pueden ser incluso acuminados, ya terminando casi como en una punta, ¿ya? Y pueden generalmente crecen como agrupados estas flores, ¿ya? Esta es la segunda especie que se describió, que es muy parecida a Miercia chilensis, pero es mucho más pequeña, ¿ya? Y en comparación a Miercia chilensis, que estos tépalos son alargados y muy agudos, estos son oval lanceolados, ya como un poco más redondeados y mucho más pequeños, ¿sí? Una pregunta, con respecto a la foto anterior de la chilensis, dijiste que tenía 6 tépalos y yo siempre la veo con 4. Lo que pasa es que están unidos, pero en realidad están así, están como agrupados abajo, pero es una cosa solamente, en realidad es así, ¿ya? Ahí de hecho parece que está llovido, ¿no? Había llovido, entonces probablemente se juntaran con la lluvia, con las cachas, que a veces se ven como así, pero en realidad son 6, ¿ya? Son 6 que en este caso se juntaron simplemente por algún efecto mecánico. Ya, y esto es Miercia minor, que fue una especie descrita por Kuhn en 1843. Sin embargo, por mucho tiempo esta planta después se consideró como un sinónimo de Miercia chilensis, ya probablemente porque hubo muy pocas colectas y muy pocos estudios sobre este grupo, pero actualmente se considera como una especie válida, ¿ya? Y ahí se puede ver, por ejemplo, hay ahí unos dedos, se puede ver un poco la escala, ¿ya? Y a diferencia, como habíamos dicho, de esta, los tépalos son mucho más alargados y más agudos en comparación a esta, que tienden a ser un poco más redondeados y mucho más pequeña la planta, ¿ya? Esta planta, su distribución va desde la región metropolitana a la Araucanía y también crece incluso de forma simpátrica. Uno puede encontrar Miercia chilensis y Miercia minor creciendo como en los mismos lugares prácticamente. Una planta, acá de hecho no hemos visto, pero sí, por ejemplo, en la séptima y la sexta región es muy abundante. ¿Ya? Una tercera especie fue descrita por Rodolfo Filippi, que corresponde a Miercia cornuta. Ya, esto también es una planta que fue por mucho tiempo muy poco conocida y cornuta hace referencia a que el fruto tiene cuernos. Ya, como se puede ver acá, realmente los frutitos de la Miercia chilensis tienen esta forma como ovalado, ya como redondeado. Pero en comparación a la Miercia cornuta,
se caracteriza porque tiene cuernitos en la base del fruto, ya, por eso cornuta. Y es sumamente interesante porque esta planta, el tubo estaminal está muy modificado y tiene como esta suerte de joroba. Y siempre es de este color como de color violeta, y los tépalos están hacia atrás, son reflexos, ¿ya? Nunca están como hacia adelante o patentes como en el caso de Miercia chilensis o Miercia minos, que están como así como erectos hacia arriba y hacia abajo, y estos están siempre hacia atrás. ¿Eso es característico solo de esta especie de Miercia? Esta en particular sí, porque, o sea, bueno, la combinación de los frutos con cuernos y de los tépalos Claro, muy reflexos sí son particulares. Claro, es que por ejemplo por el fruto, claro, uno puede decir ya al tiro, pero Claro. por la flor me refiero. Sí, y bueno, por el tubo estaminal, Dale. ya que en comparación a la otra, que son como un tubo mucho como más largo y dirigido hacia abajo o hacia el frente, esta está como, si uno la mira de lado, no sé si lo puse acá, es como prácticamente está así y después se mueve de esa forma, como formando un ángulo recto hacia abajo, ¿ya? Y tiene esta joroba. En ese caso, ¿el tubo es como la tapita que tiene arriba o lo que está fusionado? Todo esto es el tubo, Las dos toda partes. esta bolsa. Allá. Es como el tubo que se dobló y quedó como con una joroba. Y bueno, es una planta muy pequeña. De hecho, dentro del género Miercia, es la especie, yo diría, con la flor más pequeña dentro del género. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la florcita y se ve bastante pero grande, esa pero si no uno la la había ve de encontrado lejos, es muy pequeña. De hecho, incluso más pequeña que Miercia mino. ¿Ya? Y acá este es una foto del Patricio Nova. Y aquí tenemos, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero ahí hay una hormiga. ¿Ya? Ahí no se alcanza a ver, pero hay una hormiga. ¿Ya? Y también otra cosa interesante de este grupo es que no se sabe cuáles son los polinizadores. ¿Ya? Quizá una hormiga efectivamente puede ser un visitante floral porque pasa a llevar la estructura, pero probablemente sea muy poco eficiente para llevar polen. ¿Ya? Bueno, y aquí está el fruto, entonces es una cápsula que se seca y cuando se abre las semillas quedan como esparramadas cerca de la planta madre. ¿Ya? Y esta es como la actual distribución, esto es de la ficha de clasificación de especies. Actualmente esta especie en particular se encuentra en peligro de extinción. ¿Ya? Bueno, hasta ese momento, que no recuerdo cuándo fue que se ingresó la ficha, ¿cuándo se recuerda? Ya, por lo menos 2012, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2010, 2012 por ahí. Había muy pocas colectas de esta especie. Ya, de hecho, para efectos de esta ficha se consideraron menos de 5 localidades. Ya, entonces, una está en muy pocos lugares. Sin embargo, igual hemos ido encontrando en otros sitios. Bueno, de hecho, aquí hay una población en el Jardín Botánico, cerca de la laguna. También encontramos esta población en la quebrada Quinta Vergara. Ya, esa que está, donde está la Quinta Vergara, hacia arriba hay una quebrada y en ese lugar la pudimos encontrar, que de hecho es justo esta población. Y es bastante abundante y crece de forma simpátrica con otras especies que ya la vamos a ver. Ya. Se encuentra en peligro de extinción porque la presencia o la extensión de la presencia de la especie es menor a 5.000 kilómetros cuadrados, que es bastante poco. Y va desde la zona sur de la región de Coquimbo hasta más o menos la zona de Casablanca, por ahí. Ya. Y está en menos de 5 localidades. Esta es después de mucho tiempo, porque esto fue en 1873, y después del año 2000 recién se encontró otra especie de este género, y aparece Miercia leporina. Ya. Miercia leporina fue descrita por Ravena, que es un botánico que de hecho falleció hace muy poco, que se dedicó exclusivamente a trabajar con monocotiledóneas, sobre todo con amariliácea, algunas orquídeas, y describió 2 especies de Miercia en el año 2000. ¿Ya? Esta es Miercia leporina y se caracteriza porque, a diferencia de la otra especie, que de hecho se me olvidó mencionar, que en este caso tiene 6 apéndices rodeando el tubo estaminal, pero esos apéndices son enteros, no están divididos, ¿ya? Y son bastante largos. En comparación a esta, que tiene solamente 2 apéndices en la parte superior del tubo estaminal. Ya, entonces es súper fácil para identificar, porque está chiquitito. si tiene 2, es...
En realidad no está así. Pero si tiene dos de esta forma, muy parecida a Miercia chilensis, es Miercia leporina. Y leporina hace referencia a conejo, ¿ya? De leporum, ¿ya? Leporum vendría siendo como conejo, es como una liebre. No sé si la pueden ver, pero tiene como orejitas de liebre. ¿Sí? Chuta. ¿Tienen alguna función? ¿Eso? No se sabe. Si tiene alguna función los apéndices. Atracción. De hecho, justamente se hace como esta analogía entre especies del género Miercia y muchas especies de orquídeas, porque tienen estos apéndices que no se sabe bien para qué funcionan. De hecho, actualmente, como decía, no se han hecho estudios acerca de los polinizadores, ni tampoco de éxito reproductivo. Tampoco sabemos si es que es una planta autocompatible, si es que se poliniza por sí misma. Nadie sabe qué pasa aquí realmente. Una propuesta de pseudocópula. Pero es una hipótesis que lo hicieron unos ingleses, pero nadie ha chequeado realmente si es que ocurre. Lo hicieron en base a la forma de la flor y dicen que a lo menos Giliaceae gramínea, que es un género cercano, tiene pseudocópula, pero nadie ha corroborado eso. Como parecido a lo que pasa a la orquídea. Pero actualmente no se sabe nada, absolutamente nada. De hecho, los pocos trabajos que se han hecho de ecología e interacciones se han hecho con micorrizas. Y se sabe que estas plantas están micorrizadas, pero nada más que eso. ¿Ya? Y esta planta es muy pequeña también, un poco menor, mayor a Miercia minor, pero inferior en tamaño a Miercia chilensis. ¿Ya? Y como decía, la mayor distinción de este grupo, o sea, de esta especie en particular, es que tiene dos apéndices enteros de esta forma, así como alargadita, en la parte superior del tubo estaminal. ¿Ya? Y este es el ambiente en el que se puede encontrar. Aquí está una población que pude encontrar en la zona del Cajón del Boldo en Catén. ¿Ya? Y se distribuye desde la zona de Coquimbo hasta la metropolitana. De hecho, la localidad tipo es en la cuesta Cabilolén, al sur de la región de Coquimbo. ¿Ya? Habita generalmente en sitios rocosos asociados al bosque esclerófilo, con presencia de boldo, peumo, litre y quillay. Esta es la segunda especie que escribió Ravena en el mismo artículo, de hecho, que es Miercia tenuiseta. Y es una planta también muy parecida a Miercia chilensis, pero tiene los tépalos, tiene una distribución un poco más actinomorfa, no es tan zigomorfa como el resto. Sin embargo, otra distinción en particular, que de hecho hace referencia a su nombre, es que es tenuiseta. Y tenuiseta significa pelo delgado. Y es porque los apéndices son como pequeños pelitos. Y también se distribuyen como radialmente alrededor del tubo estaminal. Son 6 apéndices como filiformes, que pueden ser bífidos o trífidos, pero siempre son filiformes, ¿ya? Como pelitos alrededor del tubo estaminal. Y bueno, aquí también esta es una especie que habita aquí en el Jardín Botánico. De hecho, este invierno pudimos sacarle foto a un colémbolo. Los colémbolos son un grupo raro Sí. que además se ha descrito que pueden ser, que comen polen, ¿ya? Pero no son como polinizadores muy eficientes. Pero sí un visitante floral. De hecho está ahí comiendo polen al parecer. ¿Ya? Y eso es lo más cercano quizás a registros de polinizadores que tienen estas plantas. Acá se pueden ver, esta es la forma que en algún momento fue descrita como forma castanea por el mismo Ravena, pero actualmente está bajo la sinonimia de tenuiseta y que tiene estas líneas de color púrpura. Ya entonces lo podemos encontrar de esta forma, totalmente verdosa los tépalos, o también podemos encontrarlo con estas bandas más púrpuras en el centro del tépalo. ¿Ya? Y de hecho, esta planta, no recuerdo en qué año, pero fue descrita también de forma totalmente paralela como Miercia chilensis variedad bicolor, ya que no es, que en realidad era Miercia tenuiseta. El problema es que Ravena publicaba en su propia revista y nadie sabe dónde estaba esa revista, o muy difícil de acceder, entonces nadie sabía que la había descrito. Probablemente pasó eso. Era muy egocéntrico. ¿Cómo? Muy egocéntrico. Sí. A ver, y bueno, ahí están los frutos. Ya, y también hay una población que podemos encontrar en la Tranquera Santa María, con muy pocos individuos.
Y a partir de estos hallazgos sometimos a esta especie al proceso de clasificación de especies el año pasado y quedó como vulnerable a la extinción. ¿Ya? Estas son todas sus colectas y su área de distribución. La presencia y extensión de la especie son menos de 5.000 km² y por lo tanto queda dentro de una especie como en categoría vulnerable. ¿Ya? Y esta fue la última especie que fue descrita, que la tuve la suerte de encontrar, que se llama Miercia putaendensis, y se caracteriza porque, al igual que Miercia leporina, tiene dos apéndices en la parte superior del tubo estaminal, pero esos apéndices son gigantes y como de forma cuneiforme, y el tubo estaminal también es jorobado y tiene la presencia de esta mancha o mácula en el ápice de esta joroba, ¿ya? Y bueno, el nombre putaendensis hace referencia a la localidad donde se encontró, que es Putaende. Quizás podría haberle puesto de cualquier otra forma, como por ejemplo Miercia gibosa, porque tiene como esta joroba, pero quedó como putaendensis más que nada como para darle valor a la localidad. Esta es la distribución. Es un microendemismo de la comuna de Putaende, ¿ya? Y al igual que todas las especies del género, están asociadas a las planicies litorales y en la cordillera, la costa del Chile mediterráneo. ¿Ya? No están hacia la parte más interior. ¿Ya? Este es el dibujo, ahí está su fruto y se puede ver que también tiene como una suerte de cachito. No está pronunciado como en cornuta, pero sí tiene esta suerte de cachitos. Bueno, ahí está su hábitat. Habita laderas rocosas junto con Tristagma graminifolia y en ladera de exposición sur en el matorral y bosque esclerófilo. Bueno, ahí se puede ver un poco el tamaño, es bastante grande en relación a las especies que son hermanas. Por ejemplo, esta planta es similar o está dentro del mismo clado que Miercia cornuta, pero yo diría que la especie que tiene la flor más grande dentro de ese clado en particular. ¿Ya? Y también esta planta se sometió al proceso de clasificación de especies y quedó, o sea, se sometió como en peligro crítico porque está en una sola localidad con menos de 50 individuos. Sin embargo, el comité decidió dejarla en peligro de extinción porque se podían encontrar otras localidades, pero aún así debería quedar en peligro crítico como una forma de aplicar un principio precautorio. Sin embargo, a pesar de todo esto, que se conocen estas 6 especies de Miercia, hay una que se conoce como Espeomilis, que pertenece a Aguileaceae, que actualmente, de acuerdo al último análisis genético, corresponde a una especie de Miercia. Está considerada dentro de este género en particular. Eso a partir del trabajo que hizo Escobar. ¿Ya? Entonces, en realidad, el nombre actual de esta especie debería ser Miercia humilis. Y de hecho, el trabajo de cambio nomenclatural ya se hizo en el año 2018. ¿Ya? Sí, entonces ahora el género Miercia también incluye plantas que no tienen este tubo estaminal tan formado, tan desarrollado, como por ejemplo en el caso de las especies del género Espea. ¿Ya? Sin embargo, tienen muchas similitudes también dentro del género. ¿Ya? Bueno, y se vienen cositas. A partir de 2 expediciones de forma totalmente independiente, Claudia Cuevas y Joaquín Sepúlveda, en 2 lugares distintos de Chile, encontraron 9 especies del género y que ahora actualmente están en proceso de publicación. De hecho, ya está listo el paper, va a salir yo creo que como en 2 semanas más. ¿Ya? Y eso incluye, además, el trabajo de la filogenia, incluir a Miercia putaendensis, porque el trabajo que se hizo para escribirlo fue solamente a partir de análisis morfológico. Y aquí se incluye dentro de la filogenia, y aquí lo más importante de mencionar, no puedo mencionar esto porque me pidieron que no lo pusiera, es que Putaendensis queda como hermana de Miercia cornuta y Miercia leporina. Sí, que es un clado en particular que tiene frutos como con esos cachitos. Todo el resto del clado tiene frutos que son como ovalados, como huevitos. Y así son. ¿Ya? Esta es una especie que es endémica y se conoce endémica de Lampa y crece solamente en una pared rocosa donde está todo erosionado y está esta pared y entre medio crece esta plantita. Y se llama Miercia estelata y estelata por la forma de estrella, ¿ya? Tiene como forma de estrellita. Y por otro lado está Miercia raucoana, que es endémica de Rauco, es
queda al norte de la región del Maule, cerca de Curicó, y también crece en una zona de matorrales esclerófilos. ¿Ya? Esta planta yo creo que es la más bonita de la especie del género Mircea. Así que eso, hay mucho por descubrir. No sé, imagínense que aún se siguen descubriendo especies del género. No se sabe nada acerca de su ecología, acerca de la polinización, de cosas reproductivas, y aún se siguen describiendo especies. Eso, muchas gracias.